Durante estos 3 últimos domingos hemos estado hablando sobre el enfoque de la obediencia y el sometimiento a Dios, sobre lo vital de que esa obediencia sea real, de que esa obediencia sea sin reservas y con entendimiento de quién es Dios. Porque solamente así vamos a poderlo hacer de una manera voluntaria. Y es la única manera en que esa obediencia no va a significar un pesar en nuestras vidas. Amén. Hay un pasaje en la Escritura que dice que para los hijos de Dios, sus mandamientos, ¿qué dice? No son gravosos. Creo que sin temor a equivocarme, y lo podemos ver en todo lo que hoy está sucediendo, estamos viviendo tiempos de muchos cambios. Y durante estos vientos de cambios, la iglesia va a ser exhibida con respecto a su verdadera solidez, como lo será también el significado de ser un verdadero discípulo, un seguidor de Jesucristo y de sus enseñanzas, porque eso significa ser discípulo, ser seguidor, ser imitador. Un discípulo no es alguien que asiste a la iglesia. Tampoco lo es un servidor o un líder. Un discípulo tampoco lo es un miembro denominacional. Es que existe esa palabra, ¿verdad? O inventar. Y aunque puede abarcar todo esto, ninguna de ellas describe como tal lo que significa ser un discípulo. Un discípulo tiene clara la importancia y la urgencia de que el reino de Dios sea establecido en la tierra a través de la salvación, a través de restauración, a través de sanidad, reconciliación, señales y milagros. Y en ese entendido, los verdaderos discípulos son la materia prima que Dios usa para que esto se lleve a cabo. Es por ello la importancia de la calidad de esa materia prima, de la consistencia de esa materia prima, de la pureza, para que la gran comisión sea cumplida. El verdadero discípulo de Cristo sigue sus enseñanzas, imita su vida y se esfuerza a vivir como Él, buscando la santidad y el servicio a los demás. Y se compromete a formar a otros para la edificación y el crecimiento de la iglesia de una manera saludable. Y para ello debemos de ser intencionales. Tener cuidado de nuestro trabajo como iglesia. Porque podemos desviarnos y tomar otros enfoques que nada tienen que ver con la formación de los creyentes con respecto a su solidez, su madurez espiritual, su entendimiento de la palabra de Dios. Porque al final será esa madurez la que nos dará el discernimiento y el entendimiento de los tiempos que hoy estamos viviendo. Y también con respecto a nuestra responsabilidad de cumplir la gran comisión. Una iglesia puede estar muy activa, tener su agenda muy saturada, llena de muchas cosas, conciertos, congresos, conferencias, festivales, convivios, talleres, capacitaciones. Y aunque todo eso puede ser bueno, no me malentienda, aunque a mí no me gusta mucho el activismo, y aunque todo eso puede ser bueno, para otros propósitos, no lo son para los propósitos de la formación del creyente. Jesús mismo nos mostró la manera de cómo hacer discípulos a través de la transferencia de vida a otra persona, en la intencionalidad de invertir tiempo para la mentoría y la enseñanza bíblica.
Nosotros los hispanos nos gusta mucho el guateque, el refuego, como dicen unos. Pero la pregunta es, ¿usamos esos espacios para la mentoría y la enseñanza bíblica? No os hagáis que ya sois. A veces lo único que hablamos es que le faltó más sal a la carne. No alcanzaron las tortillas de harina. No llegó el de los refrescos. Eso es lo único que hablamos. Primera de Corintios 11:1, Pablo dice: sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Pablo tenía claro que su meta era tener una referencia a dónde quería él llegar, a quién quería él imitar, y era llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y al hacerlo, él sabía que otros seguirían sus pasos. Por eso es que de una manera certera de quién era él, su identidad como discípulo, él de una manera certera decía: ser imitadores de mí, como yo también lo soy de Cristo. Yo te haría una pregunta, no me la contestes, por favor. ¿Las personas pueden ver que tú imitas a Cristo? Un discípulo tiene tres cosas claras: su identidad, a quién quiere parecerse cada día más y más. Este viernes pasado me tocó compartirle a los jóvenes. 20 jóvenes teníamos ahí en la casa de la Nicole y del Johnny. No voy a decir a los adultos porque era de jóvenes. De la Nicole y del Johnny, 20 jóvenes. Y les decía yo que desafortunadamente hoy la generación pone como referencia personas que no tienen ningún tipo de valor. Personas que son populares, que se hicieron millonarios de un momento a otro por los millones de seguidores, por hacer una tontada en las redes sociales. Pero esa es su referencia. Eso no tiene valor. No tiene valor. Y a veces tenemos que abrir los ojos, no solamente a los jóvenes ahora, también a los adultos, porque de repente a los adultos se les chamuscan los frijoles también. Tenemos que abrir nuestros ojos, que hay cosas de valor eterno que tú y yo debemos de seguir y debemos de imitar. Así que un discípulo tiene esas tres cosas claras: su identidad, a quien quiere parecerse cada día más y más; su carácter, reflejando una vida íntegra, sólida y firme que va a influir a los demás; su destino. El discípulo tiene claro que solamente está aquí para cumplir una misión y darle gloria a Dios por medio de todo lo que él hace. Sabe que él es usado como embajador del reino en esta tierra y que su destino es la eternidad con Cristo, por lo que no permite que las cosas de este mundo lo enganchen al punto de desviarse de ello. Charles Spurgeon dijo: la Biblia no es la luz del mundo, es la luz de la iglesia. Pero como el mundo no lee la Biblia, el mundo lee a los cristianos. Así que tú eres la luz del mundo. Y para que todo eso sea posible, es importante no solamente nuestra obediencia y sometimiento a Dios, sino la formación de una estructura nuestra como creyentes. Porque todo trabajo inicia con un proceso. Porque puede existir en nosotros un deseo genuino de convertirnos en verdaderos seguidores de Jesús. Pero nuestra humanidad completa enfrentará una lucha para que esto se lleve a cabo. Porque hay vicios en nuestra vida que están muy anclados.
muy enraizados, pudiéramos decir, que no nos permiten, conocemos la verdad, nos están predicando la verdad, conocemos la palabra, sabemos la verdad de Dios, pero ahora, ¿cómo esto lo voy a introducir en mi vida, en mi interior, para cambiar toda estructura viciada que tengo, que me está frenando a hacer lo que debo de hacer? Y el mandato es claro para nosotros. Y este es el mandato que el Señor dejó. Mateo 28, del 19 al 20, dice: vayan pues y hagan amigos en las carnes asadas. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Desafortunadamente, en un mundo en donde la corrupción está por todos lados, en las instituciones de gobierno, en la educación, la política, la iglesia no ha quedado exenta de ser afectada por ello, buscando predicar otro evangelio diferente al que se nos ha dado, y que es el único recurso útil y eficaz para traer salvación, dirección y entendimiento. Hoy, cada uno quiere defender su propia postura, su propio argumento, su propia verdad, aun cuando esa no sea la verdad de Dios. La iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad, está compuesta por verdaderos discípulos, seguidores celosos de las enseñanzas bíblicas y defensores de ellas. Esa iglesia es responsable de que estas verdades permanezcan fieles, intactas y sin ser adulteradas. Solo así esas enseñanzas podrán hacer el impacto que deben de hacer en todos aquellos que las escuchan, transformando sus vidas para traer salvación. Jesús, consciente de la importancia de la gran misión que dejaría a sus discípulos, siempre tomó en cuenta la estructura de ellos. A él no le interesaba de dónde venían. Si venían del IRS porque cobraban impuestos, si venían de allá de Bahía Quino porque eran pescadores, si venían del Seguro Social porque uno era médico. A él no le interesaba eso. Él veía realmente una actitud en ellos. Así que para él era importante sobre en quién depositaría esa tarea. Estas debían ser personas que no se dejaran llevar por sus emociones, bien definidas en cuanto a sus prioridades, sin excusas ni reservas, comprometidas con el reino y guardianes de su propia vida espiritual. Porque solamente así van a poder hacer frente al desafío. Si ustedes conocen los inicios de la iglesia, estos discípulos pudieron inspirar a otros. Eran eficaces en propagar el evangelio en todo lugar. Muchos se quedaron perplejos, anonadados al escucharlos hablar. ¿Por qué hablan de esa manera? Con tanta autoridad, con tanta soltura, con tanto denuedo, dice Hechos. Si nosotros los conocemos, son personas que vienen del vulgo, dice, son vulgares como nosotros. Así que mucha gente se quedó perpleja al escucharlos hablar con tanta autoridad, haciendo grandes señales y milagros por medio del poder de Jesucristo y respaldo del Espíritu Santo, y sin amedrentarse ante aquellos que trataban de silenciarlos. Es el tipo de personas que el Señor necesitaba para poder depositar en ellos esa misión.
Yo te pregunto a ti hoy, ¿estará hoy la iglesia preparada para impactar este mundo? ¿Estaremos dispuestos tú y yo a despojarnos de todo con tal de seguir a Cristo y cumplir su voluntad? El Señor mirará en nosotros esa estructura que se necesita para llevar a cabo esa gran comisión. Para eso debemos de tener claros ciertos puntos que deben de ser inamovibles con respecto a nuestra responsabilidad tuya y mía hoy como iglesia. Hoy debemos de centrarnos en las enseñanzas bíblicas. La gran comisión es ir a ser discípulos. ¿Y cómo les dijo Jesús que harían esos discípulos? Enseñándoles a que guarden todas las cosas, a que cuiden, a que obedezcan todas las cosas que yo, Jesucristo, les he enseñado a ustedes. Amén. No lo que ustedes quieran, no lo que ustedes piensan, no como ustedes vean las situaciones, no, lo que yo mismo les he enseñado y he depositado en ustedes, eso mismo ustedes se las van a enseñar a otros. Y en este sentido, un creyente verdadero, un discípulo, tiene claro que no es opcional el hablar de la verdad de estas enseñanzas. Desde cualquier trinchera. Porque a veces nosotros pensamos que la única trinchera o el único lugar donde podemos compartir estas enseñanzas es este podium. Yo le digo a los ministerios, tenemos que predicar a Cristo donde quiera que nosotros estemos, en lo que nosotros hagamos. Si es en la alabanza, hay que predicar a Cristo, el poder de la cruz, la salvación, la restauración por medio de la alabanza. Yo le digo a los maestros, en las enseñanzas tiene que haber discipulado para nuestros niños. No es entretenimiento. Tenemos que aprovechar todos los recursos que tenemos para llevar a cabo la gran comisión. Pero tú quizás vas a tener la oportunidad de hacerlo en la escuela. Vas a tener la oportunidad de hacerlo en tu trabajo. Vas a tener la oportunidad de hacerlo entre tu familia. En cualquier trinchera que tú estés, predica a Cristo. Y estas enseñanzas solamente se encuentran plasmadas en la palabra de Dios. No vas a agarrar un libro de pedagogía, no vas a agarrar un libro de psicología, no vas a agarrar un libro de motivación para tú agarrarlo como el único recurso para poder ayudar a los demás. No, es la palabra de Dios la que es viva y eficaz para poder ayudar en la condición de los demás. Y esa verdad quizás en la mayoría de los casos no va a sonar agradable a nuestros oídos, porque esa verdad nos confronta con nuestra condición de pecado y con nuestra injusticia delante de Dios. Pero aunque amarga, esa es la medicina que el Señor ha dispuesto para que el hombre pueda ser salvo y salir de esa condición. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. En otras palabras, es un beneficio universal para todo aquel que cree en esta verdad. En el evangelio mismo hay poder para salvación, para hacer que el perdido se ponga a cuentas con Dios y que experimente una nueva vida que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Desafortunadamente hoy vemos un gran relativismo bíblico
Cada teólogo, cada creyente quiere tener su propia verdad, su propia interpretación de las escrituras basada en argumentos propios. Y lo triste es que la defienden como una verdad absoluta. Y es debido a esas falsas enseñanzas y falsas corrientes doctrinales que muchos hoy se encuentran extraviados y confundidos. Enseñanzas impregnadas de humanismo, psicología, motivación, misticismo, sensacionalismo, escuchando otras voces en lugar de escuchar la voz de Dios a través de su palabra y la dirección del Espíritu Santo. Por eso es que es tan importante, iglesia, y otra vez voy a hacer aquí un comercial. Es importante la obra del Espíritu Santo en la iglesia en estos tiempos. El discernimiento del Espíritu es súper necesario en este tiempo. Como lo decía Carlos el miércoles pasado, porque tú y yo tenemos que tener la madurez de pesar los espíritus. Porque no todos los espíritus vienen de Dios. Amén. Y el único que te va a dar esa dirección y esa claridad es el Espíritu Santo que mora en ti. Pero que a veces ese discernimiento está oxidado porque no tenemos nuestros sentidos espirituales activos. Amén. Y estos sentidos espirituales activos son los únicos que nos pueden hacer discernir entre el bien y el mal. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, le aconseja a Timoteo lo siguiente. En 2 de Timoteo 4, versículo del 1 al 5, dice: te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes. La palabra instar aquí significa insistir una y otra vez. Es más, en el original significa suplicar. Y es necesario, a veces va a tener que suplicar de que la escuchen a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Timoteo? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa sufrir aquí la palabra esa? No van a querer escucharla. No la van a soportar. No la van a querer oír. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Amén. Y miren, iglesia, esos tiempos ya llegaron hace rato. Gente que le escucha escuchar puras cosas bonitas. Quiero un profeta que me diga que yo voy a emprender un negocio y que me voy a hacer millonario. Quiero escuchar un profeta que me diga que todo me va a ir bien en la vida. Buscamos adivinos y predicciones en lugar de la palabra de Dios. Miren, cuando yo pongo un post donde Dios nos está hablando directamente, que es importante que nosotros agarremos la onda y que nos sometamos y que nos afiancemos en su verdad, yo veo la respuesta. Pero cuando pongo post acerca de que somos victoriosos en Cristo Jesús, todos lo podemos en Cristo que nos fortalece, miles de vistas, porque nos gusta lo bueno, pero no nos gusta lo que nos confronta, no nos gusta lo que nos obliga a ser responsables con nuestra vida espiritual. Amén. No nos gusta eso. No nos gusta que el Señor nos hable a través de su palabra lo que nosotros debemos de hacer. Cuando estamos dormidos,
cuando no estamos alertas, cuando no somos diligentes, cuando no estamos caminando como el Señor nos pide, cuando estamos haciendo a un lado lo que Dios nos habla. Pablo le advierte eso a Timoteo. Llegará el tiempo, Timoteo, donde la gente, teniendo comezón de oír, necesidad de oír, no van a soportar esta palabra. No la van a soportar, Timoteo. No les va a gustar que les digas lo que tienen que oír. Y se irán a buscar a otros que les hablen bonito, fábulas, cuentos chinos. Pero tú, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Haz obra de evangelismo y mantente firme en tu ministerio. Verdadero discípulo, iglesia, con paciencia, con mansedumbre y con templanza, habla la verdad. Habla la verdad. Porque esa es la verdad que nos hace libres. Conocer la verdad nos hace libres. Conocer la verdad nos deja ver cómo estamos nosotros corriendo, caminando. Así que necesitamos, otro consejo es que necesitamos estar preparados para este tiempo. Hace algunos días atrás les compartí un mensaje a un chat de servidores que tenemos de nuestra iglesia. Porque el Señor continuamente me levanta en la madrugada y me quita el sueño. Yo le digo al Señor, Señor, déjame dormir a gusto. Quiero dormir cansado. Esa es una canción, ¿verdad? Para no pensar en ti. No, siempre quiero pensar en el Señor. Pero el Señor me levanta y mi esposa a veces me dice, ya vas, pero ella no se levanta conmigo. Las 3 de la mañana y el Señor me está hablando y a veces hay una carga por la iglesia, por la iglesia. De la importancia de estar despiertos espiritualmente, porque yo sé que a esa hora ustedes están roncando. Pero estar despiertos, que nuestros sentidos espirituales estén activos, que podamos nosotros tener ese olfato espiritual con respecto a situaciones que tenemos que atender. Y a eso empieza por tu propia casa, por tu propia casa. Cuando tú entras en un hogar donde hay un apagamiento, se siente. Cuando tú entras a un hogar donde hay un adormecimiento espiritual, se siente. Pero cuando hay un hogar donde el altar del Señor está encendido día y noche, se siente también. Y esa es responsabilidad tuya. El Señor te ha dado ese entendimiento y ese discernimiento. Empieza por tu propio hogar. Si las cosas no están caminando bien, dile al Señor que te ayude, que te use para ser guardián de tu hogar primeramente, para activarte en tu hogar primeramente y hacer las cosas que debes de hacer en tu hogar primeramente. Porque una piedra encendida, iglesia, una piedra que está encendida en su hogar, que comienza en su hogar, que comienza en su lugar secreto, en una relación íntima con su Dios, que busca al Señor día y noche. Esa piedra encendida viene a este lugar y todos estamos encendidos. Amén. Porque hay una intención de hacer eso. Ese día el Señor me incomodó. Les compartí un mensaje, para ser preciso, fue en febrero 24. Lo puse como a las 3, 4 de la mañana cuando el Señor me dio esta palabra. El Señor me decía que necesitamos estar alertas.
necesitamos estar despiertos espiritualmente, entendiendo que hoy nuestro adversario, el diablo, usará cualquier descuido espiritual para traer desánimo, debilidad y quizás deserción. No podemos ignorar que son tiempos difíciles, pero es en esos momentos de dificultad donde debemos entender que aún las situaciones adversas en nuestra vida, Dios las usa para nuestro bien. Solamente Él nos ayuda a ver un rayo de luz en el día más oscuro. Solamente Él cambia nuestro lamento en baile y pone en nosotros alabanza en lugar de reclamo. Es el Señor quien edifica su iglesia. Él es el quien nos fortalece. Y aunque entendemos que esta guerra en contra nuestra se puede recrudecer entre más se acerca la venida del Señor, nosotros sabemos en quién hemos confiado. Hoy el mundo debe de mirar a una iglesia que no se mueve y que no retrocede, como le dice Hebreos 10:39. No somos de los que retrocedemos, porque si retrocedemos y volvemos para atrás, significa nuestra muerte espiritual. Somos de los que avanzamos. Amén. Somos de los que avanzamos. Y no avanzamos en nuestras fuerzas, avanzamos en el poder de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esta iglesia no agoniza ni se atemoriza por las cosas que pueden azotarnos. Muy importante que entendamos que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Que nuestra ciudadanía no nos las dio esta nación, nuestra ciudadanía espiritual. Somos ciudadanos del cielo. Y nuestra responsabilidad como embajadores del reino en este mundo es reflejar precisamente las misericordias, las riquezas que solamente se encuentran en gloria. Por eso es que este mundo nos tiene que ver así. Como lo dice la carta de Pedro, una nación santa, un pueblo escogido, real sacerdocio. Nos tiene que ver así. Aquel que no conoce a Cristo, ciertamente muchas situaciones de este mundo lo van a hacer que se coman las uñas. No lo dije por ti, Karime. Estaba comiendo las uñas. Se van a jalar el pelo, se van a angustiar, van a buscar otras alternativas, pero tú y yo tenemos a Cristo. Tú y yo tenemos a Cristo. Tú y yo tenemos a aquel que tiene control sobre las tempestades. Tú y yo tenemos a aquel que puede abrir camino donde no hay. Tú y yo tenemos a aquel que nos acompaña aún en los valles de sombra y de muerte. Tú y yo tenemos a aquel que nos da estabilidad aún en los momentos más adversos. Tú y yo tenemos a aquel que nos da claridad en el día más oscuro. Tú y yo tenemos a aquel que nos fortalece, que nos da ánimos, que nos da consuelo. Tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Así que no podemos reaccionar de la misma manera. No podemos reaccionar de la misma manera. Tú y yo tenemos que dar evidencia en quién está nuestra confianza, quién es nuestro socorro, quién es nuestro refugio, quién es nuestra fortaleza. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es ningún gobierno, no es ningún sistema político o económico, no es este mundo. Tú y yo tenemos que reflejar eso. Y la iglesia tiene que reflejar eso en este tiempo. Dice la carta a Timoteo que el Señor nos ha dado un espíritu de temor. Ay, a ver para dónde arranco. Dice David, el salmista. Señor,
Si me subo hasta no sé qué planeta, ahí estás tú, Señor. Y si desciendo hacia lo más profundo de los océanos, Señor, ahí estás tú también. Si me voy a los montes, Señor, ahí me encuentras. No es el lugar, iglesia. No es la nación, no es tu trabajo. No es lo que tú has construido, lo que es la seguridad. Es nuestro Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Gusta la promesa que le hizo el Señor a Josué en Josué 1:9. Josué, yo te mando que tú te esfuerces y seas valiente nada más. Lo demás déjamelo a mí. Porque yo, que te da esa fortaleza y esa valentía, yo estaré contigo donde quiera que tú estés. Donde quiera que tú estés, yo estaré contigo. Esa garantía solamente nos las da el Señor. De lo contrario, nos estaremos siempre apartando del propósito de Dios. No estaremos en sintonía con nuestro Padre, seremos inmaduros, seremos fluctuantes, buscando solamente nuestro bienestar y seguridad personal, angustiándonos siempre como lo hacen aquellos que no conocen a Cristo. Tenemos que estar preparados tú y yo para dar testimonio. Jeremías 17, y ese fue el pasaje que yo les di también en ese momento al grupo de servidores. Jeremías 17. Yo sé que algunos me tiran a Lucas cuando yo les mando cosas y no me agüito. No me agüito. Yo cuando veo, pues, tenemos 50 servidores y pongo a ver cuántos lo vieron 7 o 8. No pasa nada. Para que vean que ya comenzó el tiempo de que se van sobre las fábulas nada más. Sobre los memes, sobre los TikTok. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Ese hombre, esa persona, será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. Esa persona no tendrá temor cuando venga el calor, y sus hojas permanecerán verdes, estarán verdes en el año de sequía. No se angustiará ni cesará de dar fruto. ¿No es bueno el Señor con aquellos que confían en Él? Claro. Y mira, cuando estamos hablando de fruto, no lo encasillemos en cosas materiales, por favor. Ay, el Señor me va a seguir dando para mis tenis Nike aunque yo esté piojoso. No, no se trata de eso. No se trata de eso. Aunque yo esté pasando por momentos de dificultad, el Señor me va a dar el mejor fruto que yo necesito, que es la paz. Amén. Aunque yo esté lleno de temor por todas las noticias que estoy escuchando, el Señor me va a dar calma, confianza. Voy a saber esperar en Dios. Eso es lo que Dios nos provee. Cuando tú y yo estamos agarrados y confiados en Dios, no en este gobierno, porque este gobierno se menea por a todos lados. Un día dice una cosa, otro dice otro día dice otra. Ya no sé qué voy a hacer, ya no sé dónde voy a meter el dinero, ya no sé en qué voy a invertir, ya no sé qué trabajo voy a buscar, ya no sé si correr, ya no sé dónde esconderme. Esto no me ayuda, pero esto me sostiene. Y aquí yo estoy confiado. Amén. ¿Podrá seguir este cotorreo así? Yo no lo sé. Pero este es mi Dios. Y de aquí nadie me mueve. Amén. Y esto no significa un lugar, no significa un trabajo, no significa algo que tú hayas construido. Nuestro Dios no tiene sombra de variación. Amén.
Y el último consejo: el obedecer a Cristo y hacer su voluntad debe de ser nuestra mayor prioridad. Jesús una y otra vez hizo advertencias a sus discípulos del precio a pagar por seguirle. Lucas 14:26 dice que siguiéndole una multitud, el Señor de pronto, no dice cuántos eran, pero cuando hablamos de multitud no estamos hablando de 3, 4, 5, estamos hablando de mucha gente. Y dice que una vez que él iba caminando, cuando vio que mucha gente lo estaba siguiendo, de pronto el Señor hizo un revés y los confrontó. Porque el Señor quería realmente saber por qué lo estaban siguiendo. Y el Señor les dijo: miren, si ustedes me van a seguir, tienen que saber cuál es el precio a pagar. Si ustedes verdaderamente quieren ser mis discípulos, mis seguidores, tienen que conocer cuál es el precio a pagar. Yo les voy a decir esto: cualquiera de ustedes que ame más a su esposa que a mí, no puede ser mis discípulos. Cualquiera de ustedes que ame más a sus hijos que a mí, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de ustedes que ame otras cosas de este mundo más que a mí, no puede ser mi discípulo. Más adelante dice: el que no está dispuesto a dejar todas las cosas de este mundo y no mirar para atrás, no puede ser mi discípulo. Es más, en la Reina Valera dice peor. Dice: el que no aborrece más. Pero en la original significa precisamente dónde pones tú tu prioridad. ¿Qué es lo más importante para ti? Porque a veces, iglesia, decir que el Señor es lo primero para nosotros es muy fácil. Pero a veces anteponemos nuestros planes, ¿sí o no? Con eso no te estoy diciendo que vas a dejar a un lado lo que tú quieres hacer, no, pero ¿dónde está tu tesoro y dónde está tu prioridad? ¿Quién es tu Señor y a quién realmente tú quieres servir y obedecer? Porque llegarán momentos donde tú vas a tener que decidir qué hacer. Si servir a tu Señor o seguir esos caminos. Es que no vengo a la iglesia porque mis hijos no quieren. Es que no me involucro en el servicio porque mi esposo no quiere o mi esposa no quiere. Es que no hacemos esto porque tenemos problemas. El obedecer al Señor tiene que ser un deleite para nosotros. Un deleite para nosotros. Y esto no tiene que significar un continuo recordatorio. Miren, yo ya pedí por bien servido de que los miércoles aquí tengamos 20, 30 personas atendiendo el estudio bíblico. Durante mucho tiempo estuvimos haciendo una campaña para que por favor atendieran los estudios. Y entiendo que mucha gente se le hace imposible por su dinámica diaria. Y está bien. Pero lo decíamos también creo que un domingo antepasado, el primer domingo que platicábamos sobre esta obediencia. Cuando no podemos nosotros tener agua potable en nuestra casa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un garrafón o un bote de 200 litros y lo vamos a llenar y de ahí vamos a estar supliendo. ¿Verdad que dijimos eso? Si no tenemos gas y de repente escasea el gas, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos sin comer? No. Pura nada, nos quedamos sin comer. Ponemos una hornilla en el patio y ahí comenzamos a tortear o a hacer lo que sea. Pero comemos. Lo mismo sucede cuando tú por alguna razón no puedes venir, se entiende. Se entiende que tú quizás estás demasiado saturado de cosas, de todo lo que tú quieras, pero que en tu casa tú busques la manera de alimentarte, de seguir creciendo, seguir escudriñando la palabra.
Que tu disciplina con el Señor continúe. Amén. Y eso es importante. Obviamente lo óptimo sería que todos nos reuniéramos aquí para aprender juntos. Pero si por alguna razón se te hace imposible, entendemos. Bueno, yo lo entiendo. No entiendo. Pero busca la manera de seguir creciendo. Amén. Busca la manera de seguirte nutriendo y de seguirte alimentando. No sé para quién era eso, pero lo quise compartir. Así que el Señor Jesús le decía a sus discípulos: este es el precio a pagar. Y lo que Jesús está tratando de decirnos con esto es que no es otra cosa sino el nivel de compromiso y de obediencia que nos pide a nosotros. Significa el estar entregados completamente a Él, a un nivel que nada de lo que está a nuestro alrededor estorba para ello. Porque es la única manera en que tú y yo podemos cumplir la misión como iglesia. Y en este término no existen medios discípulos, no existen simpatizantes, no existen acarreados, no existen fans. O eres o no eres. O le seguimos o no le seguimos. O estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y cargar la cruz cada día por ello. O simplemente mejor nos acomodamos a lo que este mundo nos ofrece. Y ya, no pasa nada. Me quito mi sticker fake de discípulo. No pasa nada. Todos a gustos. Y todos estamos donde queremos estar. Amén. Y para llegar a hacerlo de esa manera, como Dios nos pide, como el Señor nos pide y como Jesús se los pidió a sus discípulos, es importante entender que no lo haremos en nuestras propias fuerzas, a pesar de que sintamos que sí podemos hacerlo. Miren, si ustedes conocen la historia, cuando Jesús sí tuvo esa confrontación con esa multitud, la pregunta es: ¿lo siguieron la misma multitud? ¿Verdad que no? Dice la palabra: y desde ese momento muchos dejaron de seguirle. Wow. Es una triste realidad. Desde ese momento en que Jesucristo los confrontó con respecto al precio de seguirle, muchos dejaron de hacerlo. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser así? Es que es importante despertar, iglesia. Es importante despertar. La venida del Señor está más cerca que nunca, pero la iglesia está más adormecida que nunca. Yo entiendo que la iglesia durante toda su historia, desde Hechos de los Apóstoles hasta el día de hoy, ha sufrido transformaciones, metamorfosis, cambios, diferentes luchas en diferentes periodos, en diferentes etapas. Quizás la iglesia de hoy no está batallando con lo mismo que la iglesia primitiva estuvo batallando. Quizás hoy estamos batallando con las cuestiones de la tecnología, las redes sociales, la influencia de un mundo tan perdido, la maldad que está permeando la iglesia y que se está infiltrando en este lugar. Pero la iglesia debe de seguir siendo el instrumento que Dios use para este tiempo, aún en las adversidades. Pero déjame decirte algo: aún con todas esas luchas, aún con todas esas batallas, somos la iglesia que el Señor ha preparado para este tiempo. Somos la iglesia que el Señor ha dispuesto para este tiempo, aún con esas batallas. Así que no hay excusa, porque el Señor nos ha dado todas
todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esa misión. Porque una de las cosas que dijo el Señor: van a ustedes a enseñarles todas las cosas que yo les he dicho. Vayan y hagan discípulos. Pero al final de ese versículo dice: y no tengan miedo, porque yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué mejor garantía podemos tener tú y yo? Y eso es lo que hizo el Señor, consciente de que quizás los discípulos en su humanidad de pronto se iban a frenar con la dimensión del compromiso que estaba poniendo por ellos, la dimensión del desafío que estaba depositando en ellos. Los discípulos recibieron capacitación, enseñanza teórica por 3 años, escucharon doctrina, consejos, fueron guiados a cómo desarrollar lo que el Señor les daba, fueron testigos del poder y la autoridad de Jesús, haciendo grandes milagros, señales, donde quiera que él iba. Sin embargo, ni aún ellos podían seguirlo y llevar a cabo la misión como él les pedía que lo hicieran. No podían hacerlo en sus propias fuerzas. Necesitaban ayuda, necesitaban un mentor diario que les ayudara a que Jesús siguiera siendo su coach. Pero ¿saben lo que hizo Jesús esa noche? Les avisó que ya no estaría con ellos. ¿Saben qué? Yo me voy. Y a lo mejor el Señor percibió que se desinflaron en ese momento. Su maestro, su guía espiritual, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. De pronto diciéndoles que ya no estaría con ellos. Y quizás Jesús percibió que se desinflaron. Y el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Porque a donde yo voy, ustedes también irán. Yo solamente me adelanto a prepararles una morada. Pero no van a estar solos. No los voy a dejar solos. ¿Qué les mandó? El Espíritu Santo. Antes yo estaba fuera de ustedes, guiándoles, aconsejándoles, guardándoles. Ahora voy a estar dentro de ustedes. Porque solamente así ustedes podrán ejecutar la misión que yo les he dado. Así que les recomiendo que no se vayan. Cuando vean ustedes que aquí va a haber un alboroto el día de mi crucifixión, todo el mundo va a correr, todo el mundo se va a esconder, todo el mundo va a tener miedo. Ustedes no se vayan a ningún lugar. No se vayan a ningún lugar. Permanezcan aquí. Porque ustedes van a recibir algo especial. Porque van a recibir poder. Van a recibir poder de lo alto. Y si tú conoces Hechos capítulo 1 versículo del 6 en adelante, dice que ahí se encontraban 120 de sus discípulos. 120 de sus discípulos, esperando precisamente de ese tiempo que el Señor les había dicho. Y en ese momento comenzó el derramamiento de ese gran regalo. Solamente una iglesia en el poder del Espíritu Santo puede llevar a cabo esa misión. Solamente así. ¿Sabes teoría? ¿Tienes experiencias? ¿Tienes conocimiento? ¿Tienes entendimiento? Todo eso sirve. Todo eso es bueno.
Pero si el Espíritu Santo no te capacita y no te faculta, y no te ayuda, no hay respaldo. No hay respaldo. Dice Mateo 5, 11 al 12. Con eso termino. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Déjenme decirles algo. Hacer la misión del Señor no te va a hacer popular. Hacer la voluntad de Dios no te va a hacer que tú cumplas lo que tú quieras. Va a hacer que hagas lo que el Señor quiere. Y eso a veces no te va a hacer popular delante de otros. Pero bienaventurados somos cuando por causa de Él tú y yo soportemos las dificultades. Queremos ser una iglesia que esté preparada para este tiempo. Necesitamos ser una iglesia preparada para este tiempo. Y como lo dije hace un momento, no se trata de ser populares. No se trata de tener una agenda repleta de tantas cosas que hacer. Se trata de ser una iglesia con entendimiento de los tiempos que estamos viviendo, de la urgencia de seguir compartiendo palabra desde cualquier trinchera. Desde cualquier trinchera. ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Quién es el Señor en tu vida? ¿Qué ha hecho en tu vida? ¿Cómo el Señor ha transformado tu vida? ¿Cómo llegaste a sus pies? ¿Cómo el Señor permitió que tú le conocieras para que fueras salvo? Eso la gente tiene que escucharlo. Ahí donde tú estás, solamente voy a pedir que inclines tu rostro, por favor.